Nadie lo esperaba, nadie lo vio venir, y mucho menos él. Fernando Alonso, bicampeón del mundo, leyenda viviente, especialista en sobrevivir a escuderías tóxicas y estrategias raras, hoy fue sorprendido por alguien que, según algunos, todavía debería estar en la F2. Pero no. Franco Colapinto debutó en Imola como si llevara 10 temporadas encima, y no solo lo incomodó en pista, con un susto en plena recta principal que dejó a Alonso quejándose por radio, sino que después lo hizo ver peor todavía frente a los micrófonos. Sí, estamos hablando de un piloto de 21 años que en su primer día oficial con Alpine, no solo igualó el ritmo de los grandes, sino que se animó a marcarle la cancha a uno de los nombres más respetados del paddock. ¿Error de novato? ¿Falta de experiencia? ¿O simplemente un tipo que no vino a pedir permiso? Y es que mientras Alonso decía por la radio casi choco con Colapinto, más frío que el espresso del motorhome, respondía a la prensa con una frase que ya es meme en media Sudamérica. Yo vine a correr, no a cuidar egos. Y eso no fue lo peor. Hay mucho más. Porque esta historia no termina en un susto, empieza ahí. De hecho, suscríbete ahora mismo si crees que Colapinto va a sorprender a varios en el GP de Imola, porque lo de hoy fue apenas un tráiler. Y si esto fue el primer acto, no queremos imaginar lo que viene cuando se apague el semáforo el domingo. Quédate hasta el final porque tenemos declaraciones exclusivas, detalles que no salieron en la transmisión oficial, y un resumen picante del nuevo BIF que puede redefinir el ambiente en Alpine. Alonso quiso marcar territorio, y se encontró con un pibe que ya trajo el cartel de dueño nuevo, no tocar. Arrancamos. Lo que pasó entre Fernando Alonso y Franco Colapinto en los entrenamientos libres de Imola no fue un simple malentendido. Fue el primer capítulo de una tensión que venía cocinándose en silencio y que hoy explotó frente a todos. La escena fue clara, Colapinto venía lento, en vuelta de enfriamiento, y Alonso se lo encontró al final de la recta. Frenó tarde, se alteró por radio, y dejó una frase que ya recorre los pasillos del paddock como una chispa encendida, "Yeah, y mean, y nearly crashed". Pero lo que parecía un reclamo de rutina, terminó encendiendo un cruce de declaraciones que dejó a más de uno en silencio. Porque no fue solo el tono. Fue el contexto, la actitud, el momento. Alonso, con toda su experiencia, sabe perfectamente que en los entrenamientos libres estas situaciones ocurren. Y aún así, eligió reaccionar como si le hubieran cortado la vuelta en Q3 con la pole asegurada. Desde el box de Aston Martin, la escena se vivió con cierto nerviosismo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero se notaba que el gesto había molestado a más de uno. En Alpine, por el contrario, las caras eran de bueno, ya está, lo esperaba desde que se bajó del avión. Colapinto, sin embargo, no se dejó arrastrar por el drama. No hubo gritos, ni gestos de más. Pero lo que dijo ante la prensa, con total serenidad, fue mucho más filoso que cualquier insulto por radio. Estoy aprendiendo, sí. Pero también hay que entender que no todo gira alrededor de uno. Si vas en vuelta rápida, confía en tus reflejos. Yo también he tenido que adaptarme a cómo se mueve él en pista, y no lo fui diciendo por la radio. La frase no tardó en viralizarse. Los medios la titularon como quisieron. Algunos hablaron de una respuesta madura. Otros, de una provocación medida. Pero todos coincidieron en algo, Colapinto no se achicó. Es más, elevó la discusión. Cuando le insistieron si creía que Alonso había exagerado, soltó otra joya con una media sonrisa. Con todo respeto, si a los jóvenes se nos exige tener la cabeza fría, estaría bueno que los grandes también la mantengan cuando algo no sale como esperan. Alonso, por su parte, volvió a escena unas horas más tarde, ya con el casco fuera y el ceño bien marcado. Está bien que los jóvenes vengan con hambre, pero hay cosas que no se enseñan con simuladores. Hay que tener criterio. Yo tuve que frenar fuerte para evitar algo que no debería haber pasado. No mencionó a Franco por nombre, pero tampoco hizo falta. Todos sabían de quién hablaba. Algunos miembros del paddock comentaron, con tono de sorna, que hubo más tensión entre ellos dos que entre Verstappen y Hamilton en todo 2021. Lo cierto es que, mientras los ingenieros analizaban datos y los mecánicos ajustaban alerones, la atención estaba puesta en lo que decía cada uno, y en cómo lo decía. Fuentes cercanas a Alpine revelaron que Franco se mostró sorprendido por la magnitud de la reacción. Ni siquiera fue una maniobra peligrosa. Si eso le molestó, imagínate cuando le toque pelearme posición de verdad, habría dicho entre risas en el hospitality del equipo. Y ahí está el punto. Esto no fue solo un encontrón en pista. Fue la señal de que Colapinto ya no está en la Fórmula 1 como una joven promesa con cara de bueno. Está para molestar, para incomodar, para meterle presión a quienes ya se sienten cómodos. Alonso quizá pensó que ese comentario por radio quedaría ahí, perdido entre tantas quejas típicas de viernes.
Pero Franco lo tomó, lo levantó, y lo usó como trampolín. No para atacar, sino para dejar claro que no está dispuesto a agachar la cabeza ante nadie, ni siquiera ante una leyenda. Y eso, en Fórmula 1, se respeta o se teme. Consultado después por los medios, Colapinto no se achicó. Estoy aprendiendo, sí. Pero también hay que entender que no todo gira alrededor de uno. Si vas en vuelta rápida, confía en tus reflejos. Yo también he tenido que adaptarme a cómo se mueve él en pista, y no lo fui diciendo por la radio. El tono era tranquilo, medido, pero con filo. No era un ataque. Era algo peor para Alonso, una crítica que venía envuelta en madurez. Una respuesta que no usaba volumen ni ironías, pero que golpeaba igual. Porque cuando alguien de 21 años te dice que no todo gira en torno a ti, y lo dice mientras tu equipo revisa los tiempos y descubre que tampoco giraste más rápido que él, duele. No fue lo único que dijo. Con un tono más firme, agregó, con todo el respeto que se merece, no me parece justo que alguien que lleva 20 años en este deporte reaccione así porque se encuentra con un piloto nuevo. A mí también me sorprendieron cosas en pista, pero no salí a señalar con el dedo. Silencio en la sala. Los periodistas se miraban entre sí, algunos incluso sonrieron. No por burla, sino por sorpresa. Porque no es común que un debutante se exprese con esa claridad. Y mucho menos cuando el destinatario de sus palabras es Fernando Alonso. No es habitual, pero Franco no parece muy interesado en hacerlo habitual. Un periodista de un medio italiano intentó suavizar la situación preguntando si creía que todo se debía a una mala comunicación. La respuesta fue otra estocada fina, puede ser. Pero si un piloto necesita que el resto del paddock se aparte cada vez que él acelera, entonces el problema no es de comunicación. Es de expectativas. ¡Pum! Desde el fondo, un camarógrafo soltó un uf apenas audible. Los de Alpine, por su parte, no intervinieron. No lo frenaron. No le señalaron qué decir. Lo dejaron hablar. Y eso también dice mucho. Franco continuó, yo no tengo el historial de Fernando, ni la experiencia, ni el nombre. Pero tengo derecho a estar acá. Me lo gané. Y si alguien cree que eso es un problema, bueno, no es mi problema. Las redes hicieron lo suyo. En minutos, los clips de la entrevista estaban en todas partes. En TikTok, con subtítulos en 15 idiomas y una música de fondo dramática. En X, con titulares como Colapinto le enseña modales a Alonso. En Instagram, en formato carrusel con emojis de fuego, rayos y algún que otro mate. La frase yo me lo gané se volvió trending topic en varios países. En Argentina, por supuesto, ya hay remeras con esa frase y la imagen de Colapinto señalando hacia el paddock como si fuera la tapa de un videojuego. Exagerado, sí. Pero en la F1 moderna, nada se exagera porque sí. Todo tiene su eco. Lo curioso es que, mientras todo eso pasaba, Alonso permanecía en su motorhome. No salió a responder. No hizo aclaraciones. Y eso, viniendo de alguien que suele tener respuesta para todo, fue llamativo. Muy llamativo. Quizá porque sabe que este no fue un simple encontronazo con un novato. Fue el comienzo de una narrativa que no lo favorece, la de la leyenda que empieza a sentirse incómoda con los nuevos nombres. La de alguien que no esperaba que un piloto recién llegado le hablara de tú a tú, y menos aún, con argumentos. Franco no gritó, no provocó, no hizo gestos. Solo habló. Claro, directo y con convicción. Y a veces, eso es lo más peligroso de todo. Porque mientras algunos corren con el pie, otros empiezan a ganar con la cabeza. Alonso, por su parte, no escondió su molestia. Está bien que los jóvenes vengan con hambre, pero hay cosas que no se enseñan con simuladores. Hay que tener criterio. Yo tuve que frenar fuerte para evitar algo que no debería haber pasado. La frase sonó a manual. Atípica respuesta de veterano que busca poner las cosas en su sitio sin levantar la voz, pero dejando claro quién tiene los galones. Solo que esta vez, ese manual pareció estar desactualizado. Porque lo que Alonso presentó como una reflexión sensata fue interpretado por muchos como un reproche innecesario. O peor, como una señal de incomodidad. Los medios británicos no tardaron en olfatear la tensión. Apenas unas horas después, varios portales ya abrían sus notas con titulares del tipo Alonso pierde la calma con el debutante Colapinto o Franco incomoda más con el micrófono que con el volante. Incluso en Sky Sports se atrevieron a decir que la reacción del español fue desproporcionada para el tipo de situación que se vivió en pista. No es poca cosa cuando uno de los medios más conservadores en cobertura F1 te empieza a leer el código gestual. Pero no fue solo afuera. Dentro del paddock, también se notó. Algunos reporteros destacados señalaron que, tras la FP2,
en el Hospitality de Alpine, no hubo saludo entre ambos pilotos. Ni contacto visual. Ni siquiera ese clásico gesto forzado de todo bien que los pilotos dominan también cuando hay cámara cerca. Una fuente cercana al equipo, con acento muy marcado, pero sin intención de que lo citen, comentó en voz baja: el ambiente estaba cargado, y no por la configuración del alerón trasero, precisamente. Lo dijo mientras se alejaba del área de prensa, sonriendo como quien sabe que acaba de soltar una bomba elegante. Lo cierto es que la incomodidad no es nueva. Alonso tiene fama de ser políticamente hábil, pero también de dejarse llevar por impulsos cuando algo no le cuadra. Y la irrupción de un joven como Colapinto, con visibilidad mediática y sin pelos en la lengua, puede haber tocado una fibra que ya estaba sensible. Durante la reunión técnica posterior a la sesión, varios miembros de Alpine evitaron sentarlos juntos. No por protocolo, sino por precaución. Uno de los ingenieros incluso comentó entre risas que ni los sensores de temperatura soportarían ese nivel de tensión. Y aunque sonó como chiste, lo cierto es que el equipo quedó dividido entre quienes creen que fue solo un malentendido en pista, y quienes sienten que se viene una guerra fría interna con potencial para calentar toda la temporada. Alonso se mostró más callado de lo habitual el resto del día. Se limitó a hablar con su grupo más cercano, revisar telemetría y salir brevemente del box solo para saludar a algunos patrocinadores. Nada fuera de lugar, pero sí distante. Como si prefiriera evitar cualquier otra situación que pudiera escalar lo que ya se salió del control inicial. Y mientras tanto, Colapinto seguía atendiendo a los medios, con una sonrisa medida y respuestas que mezclaban respeto con firmeza. No había ironía, pero sí confianza. Como si supiera que, le guste o no a algunos, ya se ganó el derecho a opinar. A correr. Y, ¿por qué no?, a incomodar. Para muchos, lo que pasó hoy fue solo un roce. Para otros, fue la prueba de que, cuando dos generaciones chocan, no siempre gana la que tiene más años, sino la que sabe leer mejor el momento. Y hoy, en Imola, Alonso fue rápido con el coche, pero Franco fue más rápido con las palabras. Lo más punzante llegó cuando a Colapinto le preguntaron directamente si sentía que Alonso lo estaba marcando públicamente. No sé si me está marcando o simplemente le molesta no haber estado delante. Eso tendrían que preguntárselo a él. Yo vine a correr, no a cuidar egos. No hizo falta levantar la voz. No hubo ironía teatral ni gestos exagerados. Solo una frase seca, directa, que se incrustó como una astilla en el centro del paddock. La sala de prensa quedó en silencio durante un par de segundos incómodos, y varios medios que hasta ese momento consideraban el episodio como una situación de pista más empezaron a reescribir sus titulares. Y es que no es común que alguien hable así de Alonso. Y mucho menos alguien que apenas está haciendo sus primeras vueltas oficiales en Fórmula 1. Pero lo que Franco dejó entrever no era solo una respuesta personal, era una observación que se atrevía a señalar algo que muchos han comentado fuera de micrófonos durante años. Esa última frase fue suficiente para reavivar viejos comentarios en el paddock sobre lo difícil que puede ser compartir equipo, o box, con Alonso cuando las cosas no salen como él espera. Los antecedentes existen, y el ambiente de Fórmula 1 los conoce bien: Hamilton en 2007, Massa en 2010, Ocon en Alpine. Incluso en Aston Martin, más de uno ha notado que cuando Fernando no está cómodo, las fricciones no tardan en aparecer. No siempre son explosivas, pero sí constantes, y se filtran en detalles: una radio más cortante, una entrevista sin nombres, una actitud distante en el garaje. Ahora, con Colapinto, ese patrón parece haberse activado antes de lo previsto. Un reportero de un medio alemán, que lleva más de una década cubriendo la F1, comentó en privado que la frase de Franco fue lo más honesto que hemos escuchado en una rueda de prensa desde que Rosberg dijo que no extrañaba a Hamilton. Y no es exageración. La tensión no está solo en los autos, también vive en las palabras, en lo que no se dice, y en lo que se deja deslizar con una sonrisa que no busca caer bien. Dentro del equipo Alpine, las reacciones fueron diversas. Algunos integrantes del staff técnico trataron de bajar el tono de la situación, recordando que son pilotos, que las emociones están a flor de piel, que todo puede ser malinterpretado. Pero otros, más veteranos, reconocieron que lo que Colapinto hizo no fue casual, fue una forma de poner límites desde el principio. Como si supiera que, si no marcaba territorio ahora, luego sería más difícil. Un ex ingeniero que trabajó con Alonso en su etapa en Ferrari fue aún más tajante al consultarlo off the record: Fernando respeta el talento, pero no siempre tolera que alguien más joven tenga carácter. Por eso mismo, o se calman las aguas ya, o esto puede escalar. Mientras tanto, en las redes, la frase "yo vine a correr, no a cuidar egos" se convirtió en trending topic. Hubo memes, reacciones, y hasta camisetas pirata listas en tiempo récord. Algunos lo aplaudieron por tener personalidad, otros lo acusaron de arrogante.
Pero nadie quedó indiferente. Y eso, en la Fórmula 1, es señal de que algo importante está pasando. Porque más allá del roce en pista o el cruce de declaraciones, lo que Colapinto hizo hoy fue abrir una discusión incómoda. ¿Qué pasa cuando una joven promesa no solo corre bien, sino que también habla claro? ¿Qué pasa cuando no se limita a cumplir el rol del novato agradecido, sino que exige respeto desde el primer día? Lo que pasa es que los ídolos se sienten desafiados. Y cuando eso ocurre, la pista deja de ser solo asfalto y se convierte en un tablero de ajedrez emocional. Y ahí, querido lector, todo puede pasar. Por ahora, la FIA anotó el incidente, pero el verdadero ruido no está en los papeles oficiales, sino en los micrófonos y pasillos. La típica frase de Under Investigation no asustó a nadie, ni generó expectativas. En los entrenamientos libres rara vez pasa de una advertencia, o en el peor de los casos, una reprimenda simbólica. Pero esta vez, el expediente no importa. Porque el verdadero impacto no se mide en sanciones, sino en murmullos. Y si algo quedó claro hoy, es que a Franco Colapinto ya no se lo trata como una promesa, ahora es alguien que puede incomodar incluso a las vacas sagradas. Lo que ocurrió en Imola no fue solo una escena tensa entre dos pilotos. Fue una señal para el paddock, una alerta silenciosa que muchos entendieron mejor que cualquier tiempo en cronómetro. Franco ya no está acá para aprender desde el fondo. No vino a sumar experiencia ni a hacer kilómetros. Ese discurso ya caducó. Lo que mostró hoy, tanto dentro como fuera del monoplaza, fue la capacidad de alterar el orden no escrito de jerarquías que tanto cuida la Fórmula 1. Y eso, por más incómodo que resulte, se respeta. O se teme. En los pasillos de la FIA, varios oficiales comentaban que el reporte del incidente fue redactado casi con desinterés. Como si supieran que, más allá del protocolo, no había mucho que hacer. Fue una situación de pista, nada grave, dijeron. Pero cuando uno de los comisarios fue consultado informalmente sobre la reacción de Alonso, soltó: la maniobra fue normal. La reacción fue lo exagerado. Mientras tanto, en el paddock, el episodio crecía como bola de nieve. Los pilotos se cruzaban entre entrevistas, los jefes de equipo se hacían los distraídos, y los community managers de los equipos monitoreaban hashtags con la intensidad de un jefe de estrategia en plena lluvia. Porque si algo tiene claro el ecosistema F1, es que lo que pasa fuera de pista también define carreras. Y contratos. En Williams, donde Colapinto ya está siendo observado con lupa, se notó una mezcla de sorpresa y orgullo. Una fuente cercana al equipo reveló que lo visto hoy superó las expectativas tanto en rendimiento como en Temple. Y no lo decía como cliché. Lo decía con genuina incredulidad. Porque no es común que alguien llegue, se cruce con uno de los nombres más grandes de los últimos 20 años, y salga del encontronazo fortalecido, no debilitado. Lo de Franco fue, en palabras simples, una declaración de intenciones. En pista, al mantener la calma. En prensa, al responder sin rebajarse. Y en actitud, al dejar claro que no está dispuesto a jugar al papel de promesa eterna que sonríe mucho y dice poco. Alonso, por su parte, no hizo más comentarios públicos. Algunos dicen que fue decisión suya. Otros, que desde Aston Martin prefirieron bajarle el volumen a la situación para evitar escalar una guerra innecesaria. Pero el silencio, en este caso, no fue neutral. Sonó a contención. A mejor no seguir. Y ahí está el punto. Cuando una figura como Alonso prefiere no responder más, no es porque le falten argumentos. Es porque entiende que cualquier cosa que diga podría avivar aún más una llama que, en menos de 24 horas, ya se convirtió en incendio mediático. Franco Colapinto no solo firmó su primera jornada oficial de la temporada. También firmó el inicio de una nueva etapa en su carrera, la de ser alguien al que los grandes ya no miran por encima del hombro, sino de reojo. Porque a veces, los que vienen de abajo no vienen a aprender. Vienen a quedarse. Y así termina el primer round de lo que promete ser una rivalidad digna de serie documental, el veterano que no quiere soltar el trono, y el novato que no pidió permiso para sentarse. Alonso se encontró con un Colapinto que no solo lo apretó en pista, sino que después le sacudió el ego con declaraciones dignas de piloto con 100 grandes premios encima. Y si bien la FIA solo anotó el incidente como una nota al pie, el verdadero choque fue verbal, y ahí, sí, Fernando no tuvo con qué defenderse. ¿Exageramos? Tal vez. ¿Nos encanta? Absolutamente. Porque esto no es solo Fórmula 1, amigos, esto es drama con cronómetro. Así que ya lo sabes, suscríbete al canal si tú también crees que Franco no vino a preguntar dónde está el baño, sino a poner el paddock patas arriba. Y activa la campanita, porque si esto fue el debut, imagina cuando le toque defender posición rueda a rueda. Nos vemos en el próximo episodio de Cómo incomodar leyendas sin pedir disculpas.